¿Por dónde empiezo? Es raro sentarse a escribir algo tan personal, tan íntimo, para que un montón de desconocidos lo lean. Pero bueno, aquí estoy, Ramona del Cielo, 62 años, y si algo aprendí en esta vida es que hay cosas que uno simplemente tiene que compartir, por más locas o increíbles que parezcan. Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque ya han pasado algunos años. Yo vivía en un pueblito de esos que aún huelen a tierra mojada y a café recién colado, en lo profundo de Colombia. Mi casa era de adobe, con un patio lleno de gallinas y un mango que daba sombra a todo el barrio. La vida era sencilla, ¿sabes? Después de que mi primer esposo, el pobre Luis, se fuera al cielo hace ya más de 10 años, mi mundo se había reducido a la iglesia, mis oraciones y mis ayunos. Era mi forma de aferrarme a algo, de sentir que no estaba sola, que aún había esperanza para un nuevo amor, una nueva compañía. Mis amigas, las comadres, siempre me decían que me buscara un buen hombre, pero yo siempre respondía: Dios proveerá. Y vaya que proveyó, pero no de la forma que yo esperaba. Ese día en particular era un martes. Recuerdo el sol pegando fuerte en el techo de zinc y el canto de los pájaros que parecía más ruidoso de lo normal. Había empezado mi ayuno más estricto, uno de esos de solo agua y oración, que hacía para causas importantes, y en ese momento mi causa era encontrar un buen esposo, un compañero para mis últimos años. Estaba en la sala, sentada en mi mecedora de mimbre, con el rosario en las manos y la Biblia abierta en el Salmo 23. La verdad es que me sentía un poco frustrada. Llevaba años pidiendo lo mismo, ayunando, rezando sin descanso, y nada. A veces pensaba, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que no soy digna? Esas dudas te carcomen el alma, te hacen sentir pequeña, insignificante. Pero una parte de mí, esa que siempre ha tenido una fe inquebrantable, me decía que siguiera, que no me rindiera. Esa mañana la sensación era más intensa. Una mezcla extraña de cansancio por la espera y una punzada de algo que no podía descifrar, como si algo grande estuviera a punto de suceder, pero no sabía si para bien o para mal. Mientras los minutos se arrastraban, la quietud de la casa parecía volverse más densa. El calor del mediodía se colaba por las rendijas de la ventana, y la luz, antes brillante, ahora tenía un matiz dorado y pesado. Recuerdo el zumbido constante de los insectos en el jardín, que de repente se hizo ensordecedor en mi cabeza, como si cada pequeña criatura estuviera participando en un coro silencioso que solo yo podía oír. Mis ojos estaban fijos en la página de la Biblia, pero las palabras se difuminaban. Sentía una presión extraña en el pecho, no dolor, sino una especie de opresión, como si el aire se hubiera vuelto espeso y me costara respirar. El rosario, que siempre me traía consuelo, ahora se sentía pesado en mis manos, cada cuenta como una pequeña piedra que me arrastraba hacia abajo. Mi mente, que generalmente era un torbellino de pensamientos sobre la casa, la iglesia y el futuro, de repente se vació. Era una sensación de vacío, pero no de paz, sino de una expectación que me helaba la sangre, una especie de presentimiento de que algo grande estaba a punto de manifestarse, algo que trascendería lo ordinario, y no sabía si para bien o para mal. De repente, la opresión en mi pecho se intensificó, y una punzada aguda me atravesó el corazón. No era el dolor de un ataque, sino algo más profundo, como si mi alma misma estuviera siendo estrujada. Mi visión comenzó a nublarse y los contornos de la habitación se volvieron borrosos. Las paredes parecían respirar y el techo se estiraba. Un zumbido, que al principio era suave, se convirtió en un rugido atronador, como 1000 abejas atrapadas en un frasco. Pero el sonido no venía de afuera, sino de dentro de mi cabeza. Caí de rodillas. El rosario se escapó de mis dedos y mi cuerpo se desplomó.
Recuerdo el frío repentino del suelo de tierra bajo mis manos, a pesar del calor sofocante. Fue un frío que calaba los huesos, una sensación de entumecimiento que se extendió rápidamente por todo mi cuerpo, como si una ola gélida me estuviera cubriendo. No había miedo, no había pánico, solo una curiosidad abrumadora, una especie de asombro ante lo que estaba sucediendo. Era como si la realidad se estuviera deshilachando a mi alrededor, revelando algo que nunca antes había visto o siquiera imaginado. Algo que parecía sacado de un sueño, pero que era tan real como el latido de mi propio corazón. El zumbido se transformó en un sonido aún más peculiar, como si miles de campanas diminutas sonaran al unísono, pero no con una melodía alegre, sino con una vibración que parecía resonar en cada célula de mi cuerpo. Mis ojos, aunque apenas veían el mundo material, comenzaron a percibir una luz. Era una luz suave, pero intensamente brillante, que no cegaba, sino que atraía, como la llama de una vela en la oscuridad más profunda. En ese momento sentí un tirón, una sensación de ser levantada, no por mis manos, sino por una fuerza invisible que me elevaba del suelo. Pude ver mi cuerpo, o lo que parecía ser mi cuerpo, allí abajo, inerte en el suelo de la sala. Estaba ahí, como una muñeca vieja y gastada, con el rosario aún medio enredado en sus dedos laxos. No sentí miedo ni tristeza al ver mi cuerpo. Era una observación curiosa, como ver algo que no te pertenecía del todo, una cáscara vacía. La sensación de ligereza era absoluta, una libertad que nunca había experimentado, como si de repente todas las cargas del mundo se hubieran desprendido. Floté hacia arriba, hacia esa luz. No era una luz que venía de una fuente específica, sino que parecía emanar de todas partes, impregnando el espacio con una calidez y una paz que me envolvían por completo. El zumbido se hizo más musical, como un coro celestial, y en ese sonido pude discernir voces, pero no palabras. Eran como armonías perfectas que transmitían un mensaje sin necesidad de lenguaje. Sentí una presencia, no una figura definida, sino una energía vasta y amorosa que me atraía. Era la sensación de estar en el lugar al que siempre había pertenecido, un hogar que nunca había conocido en la tierra. Mis pensamientos, que antes eran tan terrenales y preocupados por mi ayuno y mi deseo de un esposo, se disolvieron. Ahora solo existía la pura conciencia, la pura sensación de ser, de existir en esa luz, en esa paz inmensa. Era una claridad mental absoluta, donde cada pregunta, cada duda, se desvanecía ante la simple y abrumadora verdad de esa presencia. En ese lugar, donde no había tiempo ni espacio como los conocía, sentí una sensación extraña. No era una visión de un túnel, como muchos cuentan, sino más bien como si me hubieran sumergido en un océano de conciencia, donde todo era luz y vibración. De repente fui consciente de que no estaba sola. No había figuras, no había rostros, pero sentía la presencia de otras luces, otras esencias que me rodeaban. Eran como ecos de amor y de sabiduría, y a pesar de no verlas, sabía que estaban allí, conmigo, en esa misma inmensidad. Era una comunión silenciosa, donde los pensamientos se comunicaban sin palabras, y las emociones se transmitían con una pureza absoluta. No eran ángeles con alas, ni santos con aureolas, sino presencias que se sentían antiguas, infinitas, y que emanaban una comprensión profunda de todo lo que es. Fue en ese momento de profunda comunión que sentí una pregunta, no formulada con voz, sino con una claridad meridiana que resonó en lo más profundo de mi ser. Una pregunta que no venía de fuera, sino que parecía surgir de la propia luz, de esa presencia central que me envolvía. Era una pregunta sobre mis intenciones, sobre el verdadero propósito de mi ayuno y mis oraciones. No era una acusación, sino una indagación tierna, pero penetrante, que me invitaba a mirar hacia adentro.
Sentí que se me mostraba como en un relámpago la imagen de mi vida, mis ayunos, mis súplicas por un esposo. Pude ver la insistencia, la negociación implícita en cada una de mis peticiones. Era como si la luz me dijera: Ramona, ¿realmente buscas mi voluntad o intentas imponer la tuya? La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo, pero sin dolor. Solo una claridad abrumadora. No había voz, pero el mensaje era tan claro como si lo hubiera gritado en mis oídos. La luz me mostró con una delicadeza infinita cómo mis oraciones, aunque sinceras en su origen, se habían vuelto transacciones. Había ayunado con la esperanza de forzar la mano de Dios, de negociar un resultado que yo deseaba, en lugar de simplemente entregarme a su voluntad. Era como si mi fe, que siempre creí tan pura, estuviera teñida de un deseo de control, de un intento de dictar el futuro en vez de confiar. Y en esa revelación sentí una vergüenza profunda, pero no una vergüenza que me condenara, sino una que me purificaba, una que me hacía ver mis propias limitaciones, mis propias fallas humanas. Era como mirarme en un espejo de verdad, donde no podías esconder nada y donde cada imperfección se mostraba con una claridad asombrosa. La luz me envolvió con un amor que no puedo describir con palabras. Era un amor que aceptaba mis errores, que comprendía mis debilidades, pero que al mismo tiempo me invitaba a un nivel más profundo de fe. Fue entonces cuando sentí una voz. Esta vez sí, una voz, no con sonido, sino con una vibración que resonaba en cada parte de mi ser. Una voz que era a la vez 1000 voces y una sola que era masculina y femenina, antigua y nueva. Decía, con una suavidad que me caló hasta los huesos: Ramona, mi hija, no te he olvidado. Pero tu ayuno debe ser de corazón, no de conveniencia. Cuando ayunes, no busques tu propia recompensa, sino mi voluntad. No busques lo que puedes obtener, sino lo que puedes dar. No había juicio en la voz, solo una sabiduría infinita, una paciencia que solo lo divino podría poseer. Era como si un padre amoroso estuviera corrigiendo a su hija con la máxima dulzura, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. La voz continuó, suave pero firme, envolviéndome en su luz. Tu deseo de compañía es noble, Ramona, pero mi voluntad para ti va más allá de lo que puedes comprender con tu mente terrenal. El ayuno que te pido no es de pan y agua, sino de tus propios deseos, de tus expectativas. Deja ir lo que crees que necesitas y verás lo que realmente te he preparado. Busca primero mi reino, y todo lo demás te será añadido, no según tu plan, sino según el mío, que es perfecto. Cada palabra resonaba en mi ser, deshaciendo capa tras capa de mis viejas concepciones sobre la fe y la oración. Me di cuenta de que, sin saberlo, había estado tratando de usar mi fe como una herramienta para manipular la realidad a mi antojo, en lugar de rendirme a la corriente divina. Era como si esa voz estuviera desentrañando un nudo apretado en mi corazón, uno que yo misma había atado con mis preocupaciones y mi afán de control. En ese instante de profunda comprensión, sentí cómo mi corazón se abría, se quebraba y al mismo tiempo se reconstruía. Las dudas que me habían carcomido, la frustración por las oraciones no respondidas, se desvanecieron. No eran oraciones no respondidas, sino oraciones mal formuladas, oraciones que buscaban un beneficio propio antes que una conexión genuina. Lágrimas de una alegría y un arrepentimiento inmensos brotaron de mí, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Era como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que cargaba. La luz a mi alrededor se intensificó y la sensación de paz se hizo aún más profunda, más abarcadora. Comprendí que la verdadera fe no era un trato,
No era una negociación, sino una rendición absoluta, una confianza ciega en la sabiduría de algo mucho más grande que yo. La luz comenzó a vibrar con más intensidad y sentí que era el momento de regresar. No hubo una despedida formal, ni palabras de adiós, solo una suave pero firme indicación de que mi tiempo allí estaba concluyendo. Era como si esa presencia, que se sentía tan vasta y eterna, me estuviera empujando suavemente de vuelta a mi cuerpo, a mi realidad terrenal, pero con una sabiduría recién adquirida. En ese instante recordé mi ayuno, mi petición por un esposo, y pude sonreír. Ya no era importante. La revelación que había recibido era mucho más valiosa que cualquier deseo personal. Entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que yo podía obtener, sino en la conexión con lo divino, en la entrega total y en la pureza de intención. Era como despertar de un sueño vívido, pero con la clara certeza de que lo vivido era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El viaje de regreso fue igual de extraño que la ida. Sentí cómo me deslizaba, como una pluma, hacia abajo, hacia la oscuridad. Pero esta vez no era una oscuridad amenazante, sino familiar. El zumbido disminuyó y los sonidos del mundo material comenzaron a filtrarse de nuevo. El canto de los pájaros, el ladrido lejano de un perro, el crepitar del sol en el techo de zinc. Entonces, con un sobresalto, sentí el golpe. No fue un golpe doloroso, sino el impacto de mi conciencia regresando a mi cuerpo. Abruptamente, volví a sentir el frío del suelo bajo mis manos y el peso de mi propio cuerpo. Mis ojos se abrieron de golpe, y la luz del día, antes dorada, ahora me parecía cruda y brillante. Mis pulmones se llenaron de aire con una bocanada ruidosa, y sentí el latido frenético de mi corazón, que parecía querer salir de mi pecho. Era la vida volviendo con una intensidad abrumadora después de un tiempo que no se podía medir. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de la resonancia de lo que acababa de experimentar. Me toqué el pecho sintiendo el latido errático de mi corazón, como si estuviera intentando ponerse al día con el tiempo que había estado ausente. Miré a mi alrededor. La mecedora de mimbre seguía allí, la Biblia abierta en el mismo salmo, y el rosario, que se había caído de mis manos, estaba en el suelo a mis pies. Todo estaba igual, pero yo no. Era como si mi propia esencia hubiera sido lavada, purificada, y ahora veía el mundo con otros ojos. El polvo en los muebles, el viejo mantel de la mesa, la luz que entraba por la ventana, todo parecía adquirir una nueva intensidad, un nuevo significado. Mis sentidos estaban agudizados y cada sonido, cada olor, cada textura era una experiencia vívida. Me levanté lentamente. Mis piernas aún se sentían un poco débiles, como si hubieran olvidado cómo sostener mi peso. Caminé hacia la ventana. El sol de la tarde ya no se sentía sofocante, sino cálido y acogedor. Miré el jardín, las gallinas picoteando el suelo, el viejo árbol de mango con sus frutos verdes. Antes los veía como parte de mi rutina, de mi vida diaria, pero ahora cada hoja, cada pluma, cada fruta me hablaba de la perfección de la creación, de la sabiduría divina en cada detalle. Sentí una paz que nunca antes había conocido, una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino que venía de lo más profundo de mi ser. Ya no había frustración, no había dudas sobre el futuro, solo una gratitud inmensa y una confianza absoluta en que todo, absolutamente todo, estaba en manos de esa presencia amorosa que había experimentado. Pasaron los días y la transformación en mí era evidente para todos los que me rodeaban. Mis comadres, siempre tan observadoras, notaron un cambio en mi mirada, en mi voz, en mi manera de moverme. «Ramona, ¿qué le pasó? Anda como más ligera», me decía doña Elena, la vecina de al lado, con sus ojos curiosos.
Y yo solo sonreía porque ¿cómo explicar algo tan inefable? ¿Cómo describir un encuentro con lo divino a quien nunca lo ha experimentado? Intenté algunas veces, con palabras torpes, hablar de la luz, de la voz, de la revelación sobre el ayuno, pero sus ojos se perdían o me miraban con esa mezcla de respeto y lástima, como si pensaran que mi devoción me había llevado a desvaríos. Así que, poco a poco, aprendí a guardar la mayor parte de la experiencia para mí, a atesorarla en lo más profundo de mi corazón como un secreto sagrado. Sin embargo, aunque no lo compartiera con palabras, mi vida se convirtió en un testimonio silencioso. Mi forma de rezar cambió. Ya no había súplicas ansiosas ni listas de deseos. Mis oraciones se convirtieron en conversaciones, en silencios de gratitud, en entregas incondicionales. El ayuno, que antes era una herramienta para obtener, ahora era un acto de amor, de purificación, una forma de despejar mi mente y mi corazón para escuchar mejor la voluntad de Dios. Dejé de buscar afanosamente un esposo. Si llegaba, bienvenido fuera, pero si no, también estaba bien. La soledad, que antes me pesaba tanto, ahora se sentía como un espacio sagrado para la conexión con lo divino. Era una libertad que nunca había imaginado. Una liberación de la necesidad de controlar mi propio destino. Un día, mientras estaba en mi jardín, podando mis rosas, sentí una brisa suave que me acarició el rostro. No era una brisa normal, sino una que traía consigo el mismo aroma que sentí en aquel lugar de luz. Una mezcla de incienso y flores silvestres que no existían en mi jardín. Cerré los ojos y sonreí. Era una señal, una confirmación de que aquello no había sido un sueño, de que la conexión seguía allí, tangible, real. Mis vecinos me preguntaban por qué no me quejaba del calor o de las plagas en los cultivos, cosas que antes me preocupaban tanto. Yo solo alzaba los hombros y les decía: hay cosas más importantes que las preocupaciones diarias, comadre. Y en el fondo, sabía que esa era la verdad más profunda que había aprendido. La vida siguió su curso, con sus altibajos, como la vida de cualquiera, pero la diferencia era que ahora yo la vivía con una serenidad que antes no tenía. Las pequeñas frustraciones no me abrumaban y los grandes desafíos no me parecían tan insuperables. Mi fe se había transformado de una fe de pedir y recibir a una fe de confiar y entregar. Y lo más curioso es que, al dejar de buscar activamente un esposo, la gente comenzó a verme de otra manera. Algunos hombres del pueblo, viudos como yo, empezaron a acercarse, pero ya no con la prisa de antes, sino con una curiosidad genuina por esa paz que ahora me acompañaba. Yo los escuchaba, compartía mis experiencias de forma velada, sin hablar de la luz, pero sí de la importancia de la fe y la entrega. Uno de esos hombres era don Pedro, el panadero, un hombre con una barba canosa y unos ojos bondadosos que siempre me ofrecía el pan más fresco. Él, a diferencia de los otros, no venía buscando pareja, sino consejo. Había perdido a su esposa hacía poco y se sentía desolado. Se sentaba en mi portal y yo le hablaba de la paz que se encuentra en la entrega, de cómo la fe verdadera no te pide que lo entiendas todo, sino que confíes. No le hablé de la luz ni de la voz, pero sí le compartí la esencia de lo que había aprendido, que Dios busca un corazón rendido, no uno que negocia. Y en sus ojos vi el mismo tipo de comprensión, de paz, que yo había sentido al volver de esa experiencia. Era como si un pedacito de esa luz se reflejara en él. Con el tiempo, don Pedro y yo nos hicimos grandes amigos. Hablábamos de la vida, de la fe, de los misterios que nos rodean. Nunca hubo una propuesta de matrimonio, ni un indicio de romance. Nuestra conexión era más profunda, basada en una comprensión mutua de lo espiritual y lo humano. Él me visitaba casi a diario, y su presencia me traía una compañía que era mucho más valiosa que cualquier matrimonio que yo hubiera podido pedir. Era una compañía del alma,
sin expectativas ni presiones. Y me di cuenta de que esa era la respuesta a mis oraciones, pero de una manera que mi mente limitada nunca hubiera podido concebir. Dios no me había negado un esposo. Me había dado una compañía que trascendía mis deseos mundanos, una amistad pura y llena de comprensión. Aprendí que la verdadera respuesta a mis ayunos no era un nombre para casarme, sino una revelación sobre la naturaleza del amor divino y la pureza de la fe. Era como si Dios me hubiera dicho: Ramona, lo que buscas ya lo tienes, pero no lo veías porque estabas mirando en la dirección equivocada. Y esa enseñanza, la de la entrega incondicional, se convirtió en el faro de mi vida. Mis mañanas seguían siendo tranquilas, el sol seguía filtrándose por la ventana de adobe y las gallinas seguían picoteando el patio, pero todo tenía un brillo diferente. Era un brillo de gratitud, de aceptación, de profunda paz. Y esa paz era contagiosa. La gente del pueblo, mis comadres, mis vecinos, empezaron a acercarse a mí no solo por curiosidad, sino por un anhelo de esa misma serenidad. Venían con sus penas, con sus dudas, con sus problemas, y yo, sin hablar de túneles de luz ni de voces celestiales, les compartía la esencia de lo que había vivido. La importancia de soltar, de confiar, de entender que la voluntad de Dios es siempre perfecta, aunque a veces no la comprendamos. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de consejera espiritual para mi comunidad. Ya no era solo Ramona, la viuda que ayunaba por un esposo, sino Ramona, la que transmitía una paz que venía de otro lugar. Era una bendición inesperada, mucho más grande que cualquier matrimonio. Mi vida se convirtió en una oración constante, no de palabras, sino de acciones, de presencia. Cada amanecer, al ver el sol salir por las montañas, sentía la misma conexión, la misma gratitud que me invadió en aquella luz. Y cada anochecer, al contemplar las estrellas, sabía que no estaba sola, que la misma presencia que me había envuelto en su amor estaba siempre allí, cuidándome, guiándome. Las frustraciones de antes, las quejas, los pequeños enfados, simplemente se desvanecieron. Era como si mi alma se hubiera purificado, y ahora solo podía sentir la belleza y la bondad en cada momento, incluso en los más simples. Nunca más volví a ayunar con la expectativa de obtener algo. Ahora ayuno por la pura devoción, por la conexión, por la alegría de sentirme más cerca de lo divino. Y es en esa rendición total donde he encontrado una plenitud que supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Esa experiencia no fue solo un momento místico, fue el despertar de mi alma, una reconfiguración completa de mi propósito en la vida. Me enseñó que la verdadera fe no está en lo que pedimos, sino en lo que estamos dispuestos a soltar, en cómo nos abrimos a la voluntad de Dios, por más inexplicable que parezca. Y esa lección es el regalo más grande que la vida me ha dado. Mi vida se ha convertido en un testimonio viviente, no de lo que yo pedía, sino de lo que Dios, en su infinita sabiduría, tenía guardado para mí. No hay día en que no recuerde la sensación de esa luz, la claridad de esa voz y la profunda paz que me invadió. Esa experiencia me quitó el miedo a la muerte, me dio una perspectiva completamente diferente de la vida y me conectó con algo mucho más grande que yo misma. Ya no busco un esposo, ni riquezas materiales, ni nada que pueda negociar. Mi mayor deseo ahora es simplemente ser un canal para esa paz, para esa comprensión, para esa luz que una vez me envolvió. Y veces, cuando el silencio de la noche es profundo y la luna ilumina mi patio, siento una calidez inexplicable en mi pecho. Es como si una parte de esa luz aún residiera en mí, recordándome que soy parte de algo eterno, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Sé que lo que viví fue real, tan real como el suelo que piso y el aire que respiro.
Y aunque no puedo explicarlo con palabras simples, sé que mi propósito en esta vida cambió. Ya no es solo ayunar y orar por deseos personales, sino vivir cada día con un corazón abierto, entregado, confiando en que la voluntad divina es siempre el camino más hermoso, incluso si no lo podemos ver en el momento. Hoy, cuando mis nietos me preguntan por qué siempre tengo esa sonrisa en la cara, incluso en los días difíciles, les cuento, a mi manera, sobre la importancia de la fe y la entrega. Les digo que la vida no se trata de lo que esperamos, sino de lo que estamos dispuestos a aceptar con gratitud. No les hablo de la luz deslumbrante o de la voz sin sonido, pero sí les comparto la esencia de esa lección, que la verdadera felicidad reside en la paz de un corazón que confía, y al ver sus pequeños ojos curiosos y sus caras pensativas, sé que la semilla de esa verdad está siendo plantada. Así que aquí estoy, compartiendo esto con ustedes en este foro. No sé si alguno de ustedes ha vivido algo similar o si mis palabras resonarán en sus corazones, pero si hay algo que puedo dejarles, es esto. A veces, lo que creemos que queremos con toda nuestra alma no es lo que realmente necesitamos. Y es en el momento en que soltamos nuestras propias expectativas y nos abrimos a lo desconocido, que lo verdaderamente milagroso puede suceder. Mi historia no es la de un matrimonio soñado, sino la de una revelación que cambió mi vida para siempre, mostrándome que el amor más grande ya me estaba esperando, de una forma que nunca imaginé.